grabar. ¿Cómo están, chicos? Como les decía, ya se ha dado el instructivo de los deberes y trabajos que deben de cumplir. Prácticamente son 2 trabajos y el tercero viene a ser un tema de investigación que ya se les ha dado directrices para que todos los conozcan. Si quisiera tener sus referencias, si está difícil, fácil, o qué tienen, o qué existe de curiosidad para dar una explicación y comenzar a trabajar, ¿no? Que ustedes eh, pidan esa colaboración entre ustedes mismos para eh, ir realizando sus tareas. Juan Carlos, muy buenas noches, le saluda Andrés. ¿Ya? Andrés, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Juan Carlos, una cuestioncita. La grabación de la clase, de la última clase no está subida al sistema, Uy, qué pena. porque me parece que la mayoría del deber se centra en esta clase que tuvimos contigo. Y entonces, como un punto de referencia, hubiera sido excelente la grabación de esta última clase. Y segundo, creo que un compañero escribe por ahí, si nos puedes ayudar con un ejemplo así a breves rasgos para lo que es el primer trabajo, porque sí está un poquito complicado el entendimiento, sobre todo como es primera vez, Ya, porque de ahí creo que parte todo de la última clase que tuvimos contigo, que nos enseñaste la tabulación y todo eso, pero no está subida a la clase. ya, listo. Te voy a comentar, el ITE prácticamente es el que propicia y eleva las clases. Y yo he pedido ya en la tarde, porque el requerimiento me lo hicieron al mediodía de que eleve la clase. No lo hago yo. Ya lo pedí que se eleve. Espero que lo tengan mañana a primera hora. De lo último que vimos. Ahora, este trabajo, por si acaso, no es en base a mi última clase. Este trabajo, si ustedes ven justamente eh, las directrices que están en la primera pantalla del ITESU, donde que dice el sílabo, él me dice, tenemos que aprender qué sirve la herramienta o en qué se aplica la herramienta de estadística en la vida diaria. Entonces, en base a eso, se fue creando y anudando todo este proceso que es la estadística, para que sea el aplicativo en su vida diaria. Y es por eso que se inicia con el tema de recolección de datos. Identificar ustedes qué es el dato. Tal es así que lo que se está pidiendo es, uno, el primer tema, explicar la utilización de la estadística en sus labores diarias. Tú vas a ir a identificar qué es el concepto de estadística e inmediatamente vas a decir, yo lo aplico en mi vida diaria, la estadística en estas labores. Eso es así de facilito, ¿ves? El primer tema no tiene mucha ciencia, sino saber en qué lo vas a aplicar la herramienta. Luego dice proponer la recolección de 47 datos con variables continuas. Para eso tú debes decir 47 datos que son variables continuas. Y ustedes tienen eso en la identificación de qué son variables continuas. Ustedes deben de manejar ese tema. No me corresponde manejarlo aquí, eh, ir a profundidad, eh, porque ustedes deben empaparse de la teoría y después de eso preguntarme a mí. ¿Esto consideras variable continua? Como consulta, ¿no? Y darme el ejemplo y yo te diré sí o no, o por qué no es. ¿Qué más dentro de eso te estoy pidiendo? Por favor, inmediatamente, ¿cómo vas a hacer la recolección de datos?
qué tipo o cómo utilizas la recolección de datos. Simplemente los vas a apuntar en alguna parte. Luego de eso, ¿qué lo vas a hacer? Lo vas a subir en un Excel. Luego lo vas a ordenar. ¿En qué forma? ¿Ascendente, descendente o no lo ordenas? ¿Cómo vas a hacer la tabulación de datos? Eso es así de simple, porque ese es el manejo de la estadística. Luego, ¿qué es lo que vas a hacer con la información? Ahora sí, comencemos a preparar que el ejercicio para obtener medidas de tendencia central. De eso de tendencia central, ya por lo que ustedes tienen que leer y conocer qué es una media aritmética, una mediana y una moda. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, inclusive a través de un video, por si acaso, para que sepamos identificar y también partir de ese conocimiento para que ustedes le sigan aplicando al siguiente cuadro, que es medidas de tendencia central en datos agrupados. Eso está en el desarrollo de todo el silo. Y por último, para terminar, dice, cerremos con qué, con los datos no agrupados y datos agrupados, identificar cuáles son sus diferencias. Posterior a eso, van a seguir y continuar con el ejercicio aplicando medidas de distribución, que normalmente es la medida que es de distribución estándar, ¿no? Que no me quiero anticipar porque ustedes deben de ir viendo y en base a eso, captura de ese conocimiento me van a decir, ve, esto es, y yo identifiqué en mi ejercicio esta parte, por lo tanto, ¿estoy en lo correcto o es incorrecto? Cada uno, porque si no, no hay ayuda. Si yo me anticipo, sé que no lo van a entender, claro. Luego dividir y determinar las observaciones en cuartiles. Ah, pero ¿cómo es eso? ¿Los datos los divido? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para dividir los datos tengo que enseñar un papel de trabajo donde yo estoy haciendo justamente la distribución de los datos en una forma gráfica. En una forma gráfica a través de qué? De presentar un diagrama de dispersión. Y esto así, con eso prácticamente terminamos la parte operativa de la estadística. Y para terminar con sus trabajos, ahí sí viene la parte de investigación. Ahora sí, que ya tengo la herramienta en mis manos, en mi bolsillo, en mi mente. Ahora sí voy a aplicar. ¿Cómo? Haciendo el tema de teoría de muestreo. En un ejercicio práctico, vivencial tuyo. Ahí está lo que el instituto te quiere entregar. Una vivencia de ti. ¿Para qué? Para que sea práctico. Lo utilices a diario. Que sepas que te sirve esta materia. Y por último, obviamente, probabilidades. Identificar en base a la teoría del muestreo, dar aplicación con temas de probabilidades. Prácticamente vas a encontrar unas 2 o 3 fórmulas que lo vas a aplicar. No más. Eso es en 3 días. ¿Cómo se tiene programado? Pues sí, es una parte la que yo te entrego, pero la mayor parte es tu experiencia ir revisando en el bosquejo y ir presentando, ir preguntando lo que no entiendas. Y estamos aquí para eso. Bueno, eso es prácticamente los 3 deberes. El ejercicio sí, el acompañamiento está dado, te lo voy
a presentar este instante también con el mismo en continuación del primer ejercicio. Voy a compartir por eso pantalla. Previo a eso, si quisiera que ustedes me indiquen si está claro los deberes, si me faltó algo. Si me dicen que está muy extenso, por el contrario, les diría que no. Está muy básico el ejercicio. ¿Qué va a Buenas hacer uno noches, Juan solo? Carlos. ¿Cómo te va, Diego Diego? Aparicio le saluda. Bien, gracias por la explicación. Juan Carlos, de lo que tengo, por ejemplo, algo en la retina de la mente sobre esto, hay que hacer este cuadro, por ejemplo, con el FI como para hacer el cálculo de moda y eso. Entonces, hasta allí yo tengo claro, porque como le digo, recuerdo eso en estadística del colegio, pero lo que no tengo claro son los 47 datos, es decir, que hay que marcar 47 ítems Sí, tú los del... escoges. Por ejemplo, yo te digo, ¿sabes qué? No sé si sirva qué clase de variable es, por ejemplo, una multa o una infracción, ¿no? Para referirme a una infracción. Yo digo, voy a cuantificar todos los días infracciones para tener datos. Por ejemplo, en el primer día conseguí 40 datos de infracciones o 40 frecuencias. Entonces Ya. quiero identificar si esas variables que tú me vas a dar, que son infracciones, pueden ser consideradas como variables continuas o discretas. Yo te estoy pidiendo continuas. Entonces, tú debes de buscar una variable continua de aplicación diaria. Eso es lo que te estoy pidiendo. Puede ser un ejemplo, Juan Carlos, por ejemplo, con ese tema del COVID, ¿no? Que todos los días nos daban el aumento de cifras por edades. Es Mm, allí donde yo puedo marcar que en un día puede haber 47 personas, como pueden haber 20, pero sí, y pongo ejemplo, de 47 lunes a datos, domingo, por ejemplo. ve 47 datos, yo te podría decir ejemplo, ¿no? Dentro de 47 días, el primer día son 7, el segundo día son 10, el segundo día es 15. Pero, ¿qué tipo de datos son esos? ¿Son variable continua o variable discreta? La interrogante es, Variable discreta. dime, a ver, eso, vamos ahí. Apúntate, ¿qué O es la sea, variable discreta? ¿Qué es una variable discreta? Donde se dan solo números enteros positivos. Ya. ¿Y variable continua? Serían las que llevan decimales, fracciones. Listo. Así es. Entonces, ojo, por ejemplo, yo no te estoy pidiendo, yo he dicho variable continua en el deber. Tú nunca vas a escoger una variable discreta. ¿Sí? Ok, ahí sí está entendido por el tema de esto ¿Mm? de los datos. Tenía un poco confuso ahí el tema, pero bueno, gracias, muy amable. Entonces, si tú buscas inclusive en, eh, en Google tipos de variables discretas o ejemplos de variables continuas, ahí vas a ver qué tipo de datos estoy pidiendo que tú comiences a tabular y recibir, por si acaso. Listo. Y esos van a ser 47 datos. Vamos entonces, perdón, voy a compartir pantalla o esperamos un ratito. ¿Cuáles son sus temas? No, muchas gracias, Juan Carlos, gracias por la explicación. Gracias, Diego. Listo, comparto pantalla. Datos preliminares. Vean que estoy aquí teniendo, ¿no? Nuevamente mi ejercicio. Ese ejercicio que lo tengo aquí para ir revisándolo con ustedes. Yo les decía que
hay algunas aplicaciones. Aplicaciones que existen en hojas de trabajo de Excel. Aquí ya vimos por inspección que habíamos obtenido una cantidad mínima y una cantidad máxima. Aquí están con estos dos numeritos. ¿Sí? El 12 y el 409. Pero hay una fórmula en Excel. La fórmula dice, voy a ponerme aquí, voy a identificar justamente aquí la fórmula. La fórmula en Excel dice que es igual a máximo. Me aparece máximo. Dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores, coma, omite los valores lógicos del texto. Vean cuando yo pongo máximo. Escojo y dice, escoja un número e identifique números. Ah, pero yo voy a ver dónde están los números. Entonces, doy y rangueo todo el espacio entre A6 y J8, donde que yo había tenido los datos. Y le voy a indicar que ahí esos números quiero que identifique dentro de esos números el valor máximo. Vea, la fórmula me dio 409. Ahí estaba una fórmula. Eso es una función del Excel. Otra función del Excel también es determinar valores mínimos. ¿Cómo lo hago? Dice que la forma es igual a más mínimo. Vean que estoy escogiendo la función mínimo. Aquí, si ven que escojo la función mínimo, la marco y nuevamente me aparece, me dice número 2. En un corchete abro para identificar un número. Tengo que rankear un área. Pongo el rango del área que deseo escoger y lo cierro. Y me identifica el valor mínimo. ¿Se acuerdan que eso, el día que comenzamos a hacer esta tabla, no les había indicado? Yo simplemente fue por inspección que me fui a escoger. Estas funciones son muy útiles cuando hay miles y miles de datos. Entonces, de repente por observación se nos va a pasar. Preferible, utilizamos estas funciones e identificamos valores mínimos y máximos. Con eso identificamos que y por diferencia vamos a identificar lo que se llama recorrido. El recorrido era el valor existente o la diferencia existente entre el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo y el valor mínimo, esa diferencia que lo vamos a identificar como recorrido, se lo obtiene de la diferencia de más 409 menos 12. Y habíamos obtenido el recorrido de 397. Entonces ustedes ya comiencen a aplicar fórmulas en sus hojas de trabajo, porque eso, la hoja de trabajo, es el instrumento que permite al estadístico hacer un resumen de los datos, donde puede juntar los datos, donde puede agrupar los datos, donde puede tabular los datos. Sí, eso es importante. Ahora, yo también les había indicado mediante la identificación
en la tabla de distribución de frecuencias, yo les había indicado lo siguiente. Yo tengo un límite inferior y tengo un límite superior de una clase. Y dentro de eso había también dicho, eso se va a convertir en lo que se llamaría límites para obtener las frecuencias. ¿Cómo obtengo las frecuencias? Mediante la tabulación. Por inspección había obtenido los siguientes valores. Voy tabulando y me dicen que tengo una frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir una frecuencia absoluta simple? Que dentro del rango entre 12 y 91,40 ha habido 51 datos que están incluidos en esas cantidades. Luego, entre 91 y 40 y 170,80 hay 7 frecuencias, 7 datos que están incluidos entre esas cantidades. Luego, en 370,80 y 250,20 hay 7 frecuencias, 7 cantidades que se encuentran entre esos rangos. Luego de eso, entre 250,20 y 329,60 hay 8 cantidades u 8 frecuencias. Por último, entre 329,60 y 409 hay 3 frecuencias. Siempre la suma de frecuencias absolutas simples me va a dar la cantidad de datos tomados. La muestra general. Siempre. Si no da la muestra total, sumando todos estos datos, la muestra total, estamos teniendo un error de tabulación. Entonces, siempre identifiquen que este es un control, siempre tener bien ubicadas las frecuencias y la suma del total de frecuencias va a dar 30. Luego de eso tenemos otra columna, la frecuencia absoluta acumuladas. ¿Qué querría decir esto? ¿Cuál es la interpretación? La primera interpretación diría aquí que entre 12 y 91,40 hay 5 valores. Listo. Luego de eso, la siguiente interpretación, que entre 12 y 170,80 hay 12 valores. La siguiente interpretación, que entre 12 y 250,20 hay 19 valores. La siguiente interpretación, entre 12 y 329,60 hay 27 valores. La última interpretación, entre 12 y 409 hay 30 valores, o el total de los datos que estoy estudiando. Si voy a ser independiente de cada rango, yo diría, vean, entre 329,60 y 409, solo hay 3 valores. Qué bueno. ¿Será conveniente hacer la revisión de solo 3 valores? ¿O dónde sería oportuno hacer análisis? Yo posiblemente, viendo las frecuencias absolutas, yo diría, donde mayor frecuencias absolutas exista, ahí va a ser conveniente hacer análisis. Tal es el caso de que voy a hacer
en las clases que está entre 250.20 y 329.60. Para eso sirve esta interpretación. Pero también existe otras interpretaciones cuando yo creo las frecuencias relativas simples. ¿Cómo se obtiene una frecuencia relativa simple? Prácticamente es la consideración. ¿Y por qué toma ese nombre frecuencia relativa? Relativa quiere decir relacionada a algo. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo obtener una frecuencia relativa? Se toma el valor de la frecuencia absoluta. Vean aquí en la fórmula, si lo están marcando aquí en el cursor. ¿Qué es lo que dice? Q7 sobre Q12. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Para obtener una frecuencia relativa o relacionada, pongo el valor dividido o la cantidad de frecuencias dividido para el número total de datos. La siguiente, la frecuencia de 7 dividido para el total de datos y me sale 0.23. En la siguiente va a salir lo mismo. En la siguiente, 8 dividido para 30 sale 0.27. 3 dividido para 30 sale 0.10. La suma de estas frecuencias siempre tendrá que ser 1. Listo. Voy ahora a indicar algo más. Dice también hay una frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se obtiene? Simplemente es sumando las frecuencias relativas simples. En el primer caso, tengo 17. ¿Por qué? Porque simplemente es el inicio. La siguiente frecuencia relativa acumulada es la suma de 17 más 0.23, me da 0.40. La siguiente, sumo 0.40 más 0.23, 0.63. Luego, la siguiente, 0.63 más 0.27, 0.90. La última, 0.90 más 10, 1. ¿Por qué les digo relativas? Porque siempre estaba relacionada contra este valor, que es la cantidad total. Siempre hay que, por si acaso, ¿no? Siempre se relaciona contra el total de datos. E inmediatamente también, ¿qué significa eso de frecuencia relativa simple? Yo voy a hacer una aplicación más. Una aplicación que es un tema de matemática financiera. Estos 0.17 le multiplico por 100 y le pongo al lado el signo de porcentaje. Si lo hago, va a significar, voy a abrirme una columnita más, insertar, ¿no? Vean lo que estoy haciendo, más 0.17 por 100, me da 16.67, redondeando prácticamente me da 17. Y le pongo el signito de porcentaje.
¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere identificar? Que en un rango entre $12 y 91,47 existe el 16,67 de la población que tiene esos ingresos. Si voy al siguiente dato, más 0,23 por 100, le pongo al lado el de porcentaje y voy a decir lo siguiente, ¿no? Y vale la aclaración también, ¿no? ¿Por qué me sale 16,67? Porque aquí están sin datos, sin redondear. Lo mismo que acá, 23,33. Si yo hubiese redondeado y pedir al Excel que me haga con 2 decimales, ¿qué es lo que voy a hacer? Formato de celdas, le digo que sea un número que tenga 0 decimales. Me va a salir 17, ¿sí? Y como le poníamos, como multiplique por 100, lo puedo llamar porcentaje. Entonces, así con cada uno de los datos, si yo copio todo esto, me van a indicar, ve, ha habido el 23%, luego el 27%, luego el 100%. ¿Qué explicación tendría aquí? Que el 100% de los datos se encuentra en que personas reciben entre 12 y $409. Si yo tomara el total, veamos aquí hasta esta partecita. ¿Qué significa este 0,90? Yo haría lo siguiente, multiplico por 100 y le pongo el signo y voy a decir lo siguiente. El 90% de los datos tiene un sueldo entre 12 y 329,60. Perdón, un segundito. Dijiste, estoy en clase, no, hasta luego. No, yo te llamo. Eso. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué significa este 63 que está acá? Yo podría decir que el 63%, mil disculpas, disculpen. Por favor, estoy en clase, yo le llamo. El 63% de la población gana entre 12 y 250,20. ¿Qué significa el 40 que está aquí? El 0,40 que está aquí. Lo multiplico por 100 y me va a dar que el 40% de la población gana entre 12 y $170,80. Esas son las interpretaciones. De eso, voy a compartirles justamente un video que es explicativo, ¿no? Lo que tiende la estadística es justamente a dar este tipo de explicaciones. Sea en números, que yo podía haber dicho 19 de 30 personas gana entre 12 y 250
10,50. Como también pude haber dicho, el 63% de la población gana entre 12 y 210,50. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra. Justamente la que dice interpretar las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, que es parte inclusive de la plataforma. Vean, oigamos, escuchemos por favor. Y ahora veremos cómo interpretar estas medidas. En este video vamos a realizar 3 ejemplos con diferentes tipos de datos. En este caso, con datos sin agrupar, con datos agrupados puntualmente y con datos agrupados en intervalos, pero les quiero aclarar una cosita. En este video no vamos a aprender a encontrar o a hallar la media, la mediana y la moda, sino que vamos a aprender a interpretar, o sea, que supongamos ahorita en estos datos, supongamos que el promedio aquí me dio, o la media me dio 16.3. ¿Qué quiere decir ese 16.3? Entonces, pues vamos a empezar de una vez con este. Cuando uno realiza un estudio estadístico o una encuesta, generalmente pues va a encontrar estos valores, ¿no? La media, la mediana y la moda. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Estas son las edades de un grupo de amigos. Un amigo tenía 14 años, otro también tenía 14, 3 tenían 15 años, uno 16, 2 17 y uno 18. Y bueno, en los demás videos vamos a ver cómo encontrar la media de la moda, ¿no? Aquí de pronto lo voy a explicar, pero de rapidez. El promedio de la media de las edades fue 15,6 años. La mediana, sí, que acordémonos que la mediana es el dato del centro, que en este caso es este, si no estoy mal, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, sí, esta es la mediana, que es 15 años, y la moda, que pues es el dato que más se repite, también es de 15 años, sí, porque se repite 3 veces. Un error que uno comete cuando le dice un profesor o cuando le dicen a uno, haga el análisis de estos datos, entonces uno generalmente tiende a escribir la media de los datos es 15,6. La mediana de los datos es 15. Y la moda es 15. Eso está mal, ¿sí? Porque debemos es interpretarlos. ¿Qué quiere decir cada uno de estos datos? Entonces, les voy a dar unos tips para interpretar siempre la media, siempre la mediana y siempre la moda. Entonces, estas 3 frases nos van a servir generalmente para interpretar estos 3 datos, ¿sí? Para interpretar el promedio o la media, generalmente, bueno, esta es la más sencilla, digamos, de decir. La media generalmente se dice. Voy a darles el ejemplo con esto. Aquí tenemos un grupo de amigos y estas son las edades y el promedio me dio 15,6 años. Entonces, ¿cómo interpretamos la media? Se diría en este caso. El promedio de las edades de este grupo de amigos es 15,6 años. Y esa sería la interpretación. Vuelvo a decir, el promedio de las edades del grupo de amigos, podríamos decir de los 9 amigos, el promedio de las edades de estos 9 amigos es 15,6 años. Ahora, para la mediana, vuelvo a decirles ahorita, hacemos otros 2 ejemplos cuando tenemos tablas de frecuencia, ¿no? Para la mediana, como acordemos que la mediana es el dato del medio, ¿sí? Ya cuando están ordenados es el dato del medio. Entonces aquí les quiero también aclarar por qué se va a decir esto. Como este es el dato del medio, quiere decir que la mitad es menor o igual y la otra mitad es mayor o igual, ¿sí? Entonces por eso es que, por ejemplo, aquí podemos decir el 50% de los alumnos o de los amigos o de las personas, el 50% de las personas es menor o igual a 15 años. O por ejemplo, el 50% de los amigos tiene una edad menor o igual que 15 años. O también lo podríamos decir con la palabra mayor. El 50% de los estudiantes, por ejemplo, podríamos decir,
el 50% de los estudiantes es mayor o igual, o tiene más, o tiene una edad mayor o igual a 15 años. Cuidado porque ahora vamos con la moda. Ya ahorita les hago los otros dos ejemplos. En la moda, un error muy común que incluso yo he visto y he escuchado que cometen los profesores es que como la moda es el dato que más se repiten, algunos profesores dicen, o algunos estudiantes dirían, la mayoría de estudiantes tiene 15. ¿Te da vergüenza hablar en inglés? Si la respuesta es sí, en Open English esta semana de Black Friday te damos un 2x1 para que alcances tu meta de ser bilingüe. Las mejores. Tiene 15 años. Acordemos que la moda es el dato que más se repite, que en este caso es el 15. ¿Por qué? Porque está 3 veces. ¿Sí? 3 personas tenían 15 años. Cuidado porque si decimos la mayoría, estamos diciendo que más de la mitad de las personas, en este caso hay 9 personas y la mayoría no tiene 15 años. Entonces, ¿cómo se dice? La edad, en este caso, la edad con más frecuencia es 15 años. Esa sería la interpretación. Ahora observemos este otro ejemplo en el que ya tenemos unos datos organizados en una tabla de frecuencias. Esto ya lo vimos en otro tema, cómo hacer una tabla de frecuencias, ¿no? Obviamente una tabla puede llevar muchas más casillas, pero nos vamos a basar en estas dos. Aquí tenemos un conjunto de datos que pertenece al número de hijos de 50 familias de una ciudad. Entonces, en una ciudad se le preguntó a 50 familias cuántos hijos tenían y estas fueron las respuestas. Entonces, 0 hijos, 2 familias no tienen hijos, 5 familias tenían un hijo, 20 familias tenían 2 hijos y así sucesivamente. Aquí 50, ¿por qué? Porque se le preguntó a 50 familias. Al sacar el promedio, la mediana y la moda de estos datos, nos da la media 2,5, la mediana 2 y la moda 2. Vamos a interpretar esos datos. Primero, la media. Entonces, vamos a decir, el promedio de hijos de las 50 familias es 2,5 hijos. Aquí les quiero aclarar algo. Obviamente, no podrían tener 2 hijos y medio. Esto no quiere decir que cada familia tiene 2 hijos y medio, ¿no? Sino que en promedio tienen 2 hijos y medio, ¿sí? Por ejemplo, ustedes creo que han escuchado que en los partidos de fútbol dicen, en promedio en el mundial se hicieron 2,3 goles. No es porque se puede hacer 0,3 goles, sino pues porque ese es el promedio. Bueno, entonces, vuelvo a decirles, el promedio de hijos de las 50 familias de la ciudad es de 2,5 hijos para la mediana. Entonces, la mediana en este caso es 2, que sería el dato de la mitad. Entonces, el 50% de las familias tiene 2 o menos hijos, podemos decirlo así. O la cantidad, el 50% de familias de la ciudad tiene una cantidad de hijos menor o igual a 2, ¿sí? Aunque bueno, en este caso miren que se diría mucho mejor de la otra forma que dije, ¿no? El 50% de las familias de la ciudad tienen 2 o menos hijos. Y también se puede decir con 2 o más, ¿no? El 50% de las familias tienen 2 o más hijos. Ahora para la moda, que en este caso es 2. Entonces, vuelvo a decirles, no vayan a cometer el error de decir que como la moda es 2, pues porque aquí 20 familias tienen 2 hijos, ¿sí? Entonces no vayan a decir, la mayoría de familias tienen 2 hijos porque eso está mal, sino díganlo de esta forma. Entonces, el número de hijos con más frecuencia en las familias de la ciudad es 2. Esa sería una forma buena de decirlo. ¿Listo? Vuelvo a decirles, el número de hijos con más frecuencia en las 50 familias de la ciudad es 2 hijos. Y ahora vamos con el último ejemplo en el que ya tenemos una tabla de frecuencias acumulada en intervalos, que es lo más normal que uno generalmente haga. ¿Listos? Aquí estos datos corresponden al número de horas trabajadas por 130 empleados de una empresa. Entonces, a 130 empleados se les tomó el dato de cuántas horas trabajaron, supongamos, en una semana, o en, como sea, o en alguna actividad. Y estas fueron las respuestas. Entonces, 5 trabajadores trabajaron entre 55 y 60 horas, 18 trabajadores trabajaron entre 60 y 65
horas, bueno, así sucesivamente. Entonces, los que más trabajaron entre 85 y 90 horas. Y estas fueron las medidas de tendencia central. Entonces, la interpretación, miren que yo me guío mucho en esto. Para la media, el promedio de horas trabajadas por los 130 empleados fue de 72,11 horas. Si uno de pronto no quiere ser tan exacto o no es obligatorio ser tan exacto, por ejemplo, aquí le podríamos quitar estos decimales y podríamos decir, el promedio de horas trabajadas por los 130 empleados es de 72 horas, ¿sí? Entonces, en promedio, trabajaron 72 horas cada uno, en promedio. Para la mediana, entonces, la mediana es 72,2 horas, o sea, ¿qué quiere decir? Que la mitad trabajaron menos de esas horas y la otra mitad más de esas horas, entonces se puede decir de las dos horas. El 50% de los trabajadores o de los empleados trabajaron menos de 72 horas, o el 50% de los empleados trabajaron un tiempo menor o igual a 72,2 horas. O un poco mayor, el 50% de los empleados trabajaron un tiempo mayor o igual que 72,2 horas. Lo mismo, podemos de pronto no ser tan exactos y quitarle el decimal. Obviamente, si queremos ser exactos, es mejor decirlo con el decimal. Para la moda, vuelvo a decirles, cuidado con equivocarse diciendo la mayoría, ¿no? Entonces, ahora para la moda. Miren que aquí la moda, creo que aquí cometí un error, creo que la moda no era 54, 54. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante, porque como la moda está aquí, ¿sí? Que es el número que más se repite, o sea, muchos trabajadores trabajaron entre 70 y 75 horas, pues obviamente este valor tiene que ser entre 70 y 75. Entonces, ahora sí, la moda. Ya sabemos, vuelvo a decirles, no vayamos a decir la mayoría. Para la moda, el número de horas trabajadas por los 130 empleados, o más bien, el número de horas trabajadas con más frecuencia por los empleados fue 74,28 horas. ¿Okay? Esa sería la respuesta o la interpretación para la moda. Aquí les quiero recordar algo que de pronto no les dije en el video y es, acordémonos que la moda no siempre va a ser una sola, ¿no? Puede haber dos modas o tres modas, entonces. Podríamos decir, supongamos que no hubiera, si hubiera una sola moda, como aquí, entonces sería el número de horas trabajadas con más frecuencia por los empleados es 74 horas. O podríamos decir, las horas trabajadas con más frecuencia fueron 74 horas y 80 horas, supongamos, donde hubiera sido con dos modas, ¿no? Entonces, ahí ya diríamos varias. Bueno, aquí ya termino con esto mis tres ejemplos. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí les dejé dos ejercicios. El primero sería, aquí tenemos el número de hermanos de 30 estudiantes de un curso. Bueno, prácticamente ustedes pueden determinar con estas reflexiones cuáles pueden ser sus explicaciones cuando estén manejando las frecuencias, los datos, y cómo poder escribir sus reportes, sus mensajes en sus aplicaciones diarias. A esto es lo que llega la estadística. Primero, el análisis de datos. Se identifique también qué frecuencias, qué datos son los más importantes con los que podemos indicar qué es lo que está sucediendo en ciertos hechos. ¿Para qué? Para primero proporcionar información y luego de eso tomar decisión. Hasta ahí mi explicación de cómo manejar la estadística y para qué es lo que sirve y cómo presentar en un informe. Abro justamente micrófono para que ustedes me den un detalle de sus observaciones. Si es que me falta algo, yo procuraré hacerlo en la próxima clase, ya que estamos cortos de tiempo.
pero por favor, ayúdenme con sus reflexiones. ¿Ninguna Sí, reflexión? sí, yo tengo una. Ya, Liliana, ¿cómo te va? Para sacar los intervalos, ¿tenemos alguna fórmula, algo, o lo hacemos nosotros en la forma que nosotros deseemos los intervalos? Verás, prácticamente por experiencias, normalmente los intervalos deben de ser divididos en, en impares. Ejemplo de esto. Yo tengo datos entre 80 y 160. El dato del recorrido me dice 160 menos 80, por lo tanto el recorrido es 80. En vez de dividir para un número par, que puede ser 2 o 4, yo procuraría que los intervalos sean 3, 5 o 7. O sea, el recorrido 80, dividirlo para un valor impar. Esa es la mejor forma de dividir los intervalos o obtener las clases. ¿Sí? ¿Alguna otro tema? Buenas noches, Juan Carlos. Alicia. Una inquietud. Alison, sí, ¿Para cuéntame. cuándo ya estaría subida la clase pasada a la plataforma? Bueno, por favor, la próxima mañana te lo aseguro. Espero que a las 9 de la mañana ya esté subido. Voy a conversar con las personas que manejan los videos tutoriales, a los que se les envió. Profe, buenas noches. Una consulta. Sí, Gabriel, ¿Los cuéntame. deberes los podemos hacer, bueno, necesariamente lo tenemos que hacer en Excel o lo podemos hacer en mano con las respectivas fórmulas estadísticas? Ve, mi interés es que tú apliques, si lo haces manualmente, para mí es un éxito. Sí, no tengo problema. Si utilizas la herramienta de Excel, también no tengo problema. Lo importante es que tú me entregues en PDFs. Solo que tu deber. ¿Para qué? Para que no exista copia. Eso sí es importante. Buenas noches, ingeniero. Juan Carlos, nada más, no, de gana. Cuéntame, Armando, dime. Sí, bueno, yo trabajo con números todos los días ¿Ya? porque pertenezco al área de operaciones. Para establecer rangos y esto puede utilizar fórmulas para utilizar la tabulación, por ejemplo, en un rango de cierta cantidad de números o de precios, poner para ver cuántas variables ingresan en cada intervalo. ¿Se puede Sí, colocar eso? sí, y prácticamente lo que tú me estás indicando es que vas a utilizar la fórmula de frecuencias. Es Sí. válido, es válido. Si vas a utilizar el Excel, justamente hay la fórmula que se llama frecuencias, pero no la sé considerar. Yo, ¿por qué? Porque en algunos casos me ha dado errores y eso siempre hay que estar verificando. ¿Cuál es la verificación? El número de datos. Si la frecuencia que tú has propuesto te sale con y acoge el total de los datos, está bien. El rato que sumes los datos, las frecuencias, y no te den el número total de datos, ahí tienes un problema. Te toca hacerlo de una forma manual. Espero haber Muchas contestado gracias. tu pregunta, Armando. Sí, sí, igual pudiera utilizar también una fórmula de condicionales, por ejemplo, sí, dentro de un rango. Por supuesto. O sea,
Esta no es una clase de matemática, pero eso te iba también a sugerir. Para eso hay también datos condicionales. Muy amable, gracias. De hecho, sigan. Bueno, creo que es todo por hoy. Les agradezco y espero que tengan una buena noche. Procuro hacer lo que ustedes me han pedido eh, de que esté elevado oportunamente los videos. Gracias a ustedes. ¿Algo más por añadir, tal vez? Bueno, me despido. Por favor, conecten su cámara para ver y comprobar asistencia, por favor. Vicentiago Aparicio lo saluda desde Santo Domingo. Sí. Ya saben, por favor, 0987-591147, me dejan su tema y les puedo colaborar. Me faltan algunas personas. Buenas, Sí, buenas Michelle. noches, Michelle Jiménez de Quito. Ya, Michelle, muchas gracias. Bueno, chicos, una buena noche. Espero que tengan más interrogantes la próxima clase. Que tengan buena noche. Que tengan y más preguntas para la próxima. Gracias. Gracias, profe. Ya. Gracias profe. igualmente. Gusto, gracias.